tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Aquí estamos de nuevo con otro vídeo del canal. Y en este caso vamos a hacer un vídeo hoy puramente didáctico. No hay alcohol en la mesa, ni vamos a catar nada, ni vamos a, a beber nada. La verdad es que últimamente, y el vídeo va a ser un vídeo, como os digo, yo no hago vídeos sesudos, ni en plan aquí 2 horas hablando de Ortega y Gasset y el whisky, pero sí que es cierto que incluso yo mismo últimamente a veces me lío ya con lo que es Scotch Whisky, Single Grain, no sé qué, Bourbon y tal. Y he visto algunos vídeos de YouTube que lo explican bien, pero se enrollan demasiado. O sea, demasiado rollo, demasiado tostón. Y luego cuando vas al meollo de la cuestión, te das cuenta de que es que esto se explica en 5 minutos. O sea, todo, ¿vale? Es que, a ver, el whisky es un proceso, como hemos visto, complejo, pero es complejo en la fabricación. Pero conceptualmente, el whisky es una soberana estupidez, ¿vale? O sea, no, es que es así, o sea, por mucha vuelta que le demos, o sea, es que es destilar, ¿vale? O sea, un grano y meterlo en una botella y eso hay varios tipos se puede llamar de varias maneras. Entonces, vamos a ver exactamente qué tipos de whisky escocés hay cuando tú coges una botella y qué pone ahí, es decir, qué es eso, y qué tipos de whisky americano hay. Y no voy a entrar en más, no voy a entrar en el whisky japonés porque eso es un desmadre. Ahora recientemente han cambiado la legislación y bueno, ahí no se sabe ni lo que hay ni lo que no hay. Pero os voy a dar una web que es una referencia muy buena para que veáis qué productores, os lo pondré abajo, pero no voy a entrar en el whisky japonés, qué productores usan maltas importadas y qué productores usan maltas japonesas. Y es que poco más, o sea, no voy a entrar en el whisky español ni en el whisky francés, porque es que son minoritarios, ¿no? O sea, totalmente minoritarios. Entonces, vamos a ir a lo legal. O sea, vamos a dejarnos de Pepito, fulanito. No, se acabó. Aquí hay leyes, ¿vale? Hay leyes, hay legislaciones al respecto. Y hay 2 legislaciones en concreto. Una que es la escocesa. La irlandesa no voy a entrar porque es que la producción de whisky irlandés, aunque bueno, sí es interesante, pero también es minoritaria comparado con el escocés. Porque Irlanda, es que fijaros, Irlanda es un país del tamaño de, yo qué sé, me iba a decir de Madrid, no, pero un trozo de España. O sea, es un país muy pequeño que sí tiene una producción de whisky, pero bueno, no es comparable ni a Escocia ni a Bourbon, que es lo que bebemos todos al final. Entonces, vamos a ir a la ley escocesa y a la ley americana. Y es que son 5 puntos de cada una, ¿vale? Luego nos enrollamos un poco, pero para que lo tengamos todos claro. Entonces, os pongo, normalmente lo pongo por aquí, ¿vale? Os pongo aquí el pantallazo. Vamos a empezar con la escocesa, ¿vale? Entonces, para saber, yo lo voy a ver en el ordenador, pero os lo cuento en la pantalla. A ver, hay una ley, ¿vale? En Escocia, no hay más, y se llama la regulación del whisky, que se hizo en el año 2009. The Scotch Whisky Regulation 2009, guía para productores y embotelladores. Y punto. ¿Vale? O sea, es que no hay más. O sea, decir, Scotch Whisky Regulation 2009 SWR, no sé qué coño viene a decir. Se publica el 23 de noviembre de 2009. Reemplaza la anterior de 1988, que es la Whisky y la Whisky Order de 1990. Punto. Entonces, no hay debate, no hay discusión, no hay gilipolleces. O sea, no hay yo opino. No, esto es, ya está. O sea, esto es whisky escocés. Bien. Y aquí te explica cómo producir el whisky, definiciones de whisky, qué es lo que nos interesa. El passing off, que no sé qué es esto, bueno, no sé qué, cómo etiquetar, pero un montón de cosas, pero a lo que vamos. Os dejo el enlace de esto también. Y ahora os pongo esto aquí en la pantalla. Categorías del Scotch Whisky, ¿vale? Entonces, sabéis, lo que sí hay que tener claro es que para que pueda poner Scotch Whisky, tiene que ser destilado, o sea, malta, fermentada, destilada y envejecida y embotellada en Escocia. Si no, no puedes poner Scotch, ¿no? Entonces, ¿qué 2 tipos de whisky hay? Como veis, aquí tenemos single malt y single grain, ¿vale? Y de single malt tú puedes hacer blended malts, y ahora vamos a ver cada uno. Luego puedes hacer blended Scotch whisky, que es una mezcla de single malt y single grain. Y luego blended grain, que es mezcla de grains. Entonces, los dos tipos básicos de whisky escocés, de los que generan todos los blends, por tanto,
son el single malt y el single grain whisky, ¿vale? ¿Qué es el single malt? Dice, significa, y os estoy leyendo la ley directamente, que el whisky tiene que ser producido solamente con agua y cebada malteada en una única destilería, en un proceso de destilación en pot stills, ¿vale? Eso es single malt, o sea, no hay más. Cebada malteada de una única destilería, punto, ¿vale? ¿Qué es single grain? Single grain significa que se destila también en una única destilería, pero se le añade cebada malteada, pero también puede contener otro tipo de granos o malteados o no, otro tipo de cereal malteados o no malteados, ¿no? Es decir, aparte de cebada, pues puede contener maíz, puede contener centeno, ¿no? Otro tipo de cereales. Y blended Scotch whisky quiere decir, ¿vale? Pone aquí, pues eso, que es un blended de Scotch whisky es algo, o sea, un blended malt solamente puede contener maltas single malt de distintas destilerías, ¿vale? Un blended de Scotch whisky puede contener single malt y single grain de distintas destilerías, pero un blended grain solo puede contener single grains de distintas destilerías. Y se acabó. No hay más. Estos son los tipos de whisky escocés que hay. Entonces, que nos cuenten ni os digan, no sé qué, tal y cual. Ya está, es que no hay más. Single malt, single grain. Blended malt, blended scotch y blended grain. Y no hay más. Es que no hay más. ¿Vale? No os compliquéis la vida. Se acabó. Punto. Vamos al whisky americano, ¿vale? Y en el whisky americano pasa lo mismo. En el whisky americano hay una ley que se llama la... dice, la producción y etiquetado de American Whisky está gobernado por el punto 27 del US Code of Federal Regulations, ¿eh? Entonces, te vas al título 27 y te dice lo siguiente, ¿vale? No me he ido a la ley, lo que he encontrado es una presentación de un indio que está en SlideShare, bueno, y ahora os la pongo, ¿vale? Entonces, os pongo aquí el resumen, ¿vale? De lo que hay de whisky. Entonces, ¿qué tipos de whisky hay en Estados Unidos? En Estados Unidos también, la diferencia es que las condiciones son que obviamente tiene que ser destilado, envejecido en barrica de roble americano, ¿vale? Y si es bourbon es primer uso, si no me equivoco. Y ya está, y no hay más. Y añejado, realmente no hay un mínimo de añejamiento, ¿vale? Para el bourbon. Ahora lo vemos. No hay un mínimo de añejamiento, como sí lo hay para el whisky escocés, que es de 3 años. Eso no os lo dije. El whisky escocés, como mínimo, tiene que estar envejecido 3 años. Me parece que el americano no tiene ningún tipo de límite de añejamiento. Pero bueno, ¿qué tipos hay? Pues hay los que veis aquí, ¿vale? Y no hay más. O sea, no hay más tipos de whisky americano. O sea, no os compliquéis la vida. Tenemos el rye whisky, que es whisky de centeno, ¿vale? Punto. Es un whisky que está hecho de al menos un 51% de centeno. Rye malt whisky, ¿vale? Es decir, es un whisky de centeno malteado, que es malteado germinado, ¿vale? Así un poco germinado. Igual. Y tiene que tener un 51%. Whisky de Malta, ¿vale? Malt whisky, dice, hecho de al menos un 51% de cebada, ¿no? Barley es cebada, sí, si no me equivoco. Mira, lo voy a confirmar, pero barley es cebada. Barley, cebada. De hecho, tengo que mirar otro. No, perdón, barley, no, barley. Sí, correcto, barley es cebada. Entonces, pues ya está, o sea, es que no hay más. Wheat whisky, fijaros, este es muy interesante porque yo no sabía que había whisky de avena, ¿vale? Wheat, creo que es trigo, perdón, whisky de trigo, ¿vale? Trigo, perdonad. Entonces, hay whisky de trigo, ¿vale? Sería interesante, voy a echar un vistazo porque no he probado ningún whisky de trigo, que está hecho al menos del 51% de trigo. Pues ya está. Bourbon whisky, pues el que todos conocemos, hecho el más famoso de todos los whiskies americanos. Está hecho al menos de un 51% de maíz. Y es muy interesante porque luego hay un whisky de maíz. Es decir,
El corn whisky, whisky de maíz, tiene una denominación propia y es un whisky hecho de al menos el 80% de maíz. Es muy interesante. Esto lo desconocía completamente. Y no hay más. Y no hay más. Y estos son los tipos de whisky que hay en Estados Unidos, legalmente. ¿Vale? Que luego tú quieres fabricar whisky de arroz y tal, ese es tu problema. Pero eso ya no es whisky. Eso será un destilado de arroz. ¿Que quieres hacer un destilado de café? Pues allá tú, es tu problema. Y ponerle 40 grados y todo eso. Vale, para que emular el whisky, pero no es whisky. Entonces, algunas cosas... por eso os digo, no es un vídeo muy breve, muy corto, para ver qué tipos de whisky hay. No voy a entrar en si eso, fijaros que ponía en el escocés que tiene que ser en pot still, no sé qué. No voy a entrar de esto. No voy a entrar en esto. A lo que me refiero es, ¿qué tipos de whisky hay? En Escocia, insisto, repito, single malt, single grain. Blended malt, que solo pueden ser single malts juntos, ¿vale? De distintas destilerías. Blended Scotch, whisky, que pueden ser mezcla de single malt y single grains. Y blended grain, que solo puede ser single grain, ¿vale? De distintas destilerías. Y es que no hay más tipos de whisky, ¿vale? Y americanos, repasamos. Rye whisky, whisky de centeno malteado, whisky de Malta, whisky de trigo, bourbon y whisky de maíz. Punto. No hay más. O sea, no os compliquéis la vida. No entréis ahí en debates, en tal, en no sé qué. O sea, no tiene sentido, ¿vale? No, porque es que no hay más. O sea, no os compliquéis más. Luego cada país yo no sé lo que hará. Porque fijaros que malt whisky, yo no sé, o sea, lo que no voy a entrar ya es hacer un análisis legal de las diferencias entre distintos ya, que si uno pide, en Estados Unidos se pide un año de envejecimiento, ahí ya no me meto. Lo que sí os puedo decir a modo de resumen es que en Escocia se exige, como digo, para terminar ya, que sea una cebada, evidentemente, que esté malteado en Escocia, fermentado en Escocia, destilado en Escocia, envejecido en Escocia, embotellado en Escocia, durante al menos 3 años en barrica de roble. Y que en Estados Unidos no hay un mínimo de añejamiento. Corregidme si me equivoco, pero yo no lo he encontrado. No hay un mínimo de añejamiento. Es decir, tú puedes producir un whisky con un día de añejamiento, ¿vale? Y la legislación lo que sí que dice es que si tiene menos de 4, lo tienes que indicar, ¿vale? Si tiene más de 4 no tienes por qué poner nada, ¿vale? Creo que es así. Y luego hay un montón de clasificaciones. Straight, bottling bond, light whisky, no sé qué. O sea, por ejemplo, hablo del americano, ¿eh? Pero es que no voy a entrar. Esto ya buscar un poco en internet. Pero dice que straight es un tipo de whisky que se añeja, veréis, en barril requemado con al menos un 160%, no sé qué. O sea, ya son subclasificadas. Bottling bond, according to bottling bond, American straight whisky can be... puede ser almacenado libre de impuestos mientras se oxida y no sé qué. O sea, de verdad, ya es un disparate, ¿vale? Y, bueno, sí, fijaros, dice aquí Bourbon. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Bourbon significa, no lo sabía. Born in America. Hostia. Esto no tenía ni idea. Interesante, ¿vale? Lo que sí dice es que el bourbon tiene que tener, como hemos dicho, un 51% de maíz, que es el que más conocemos todos, y debe estar añejado en barriles de roble americano, dice por al menos 2 años. Yo aquí no lo tengo tan claro. Yo no tengo tan claro que tenga que ser 2 años. A mí me parece que no hay un mínimo de añejamiento en Estados Unidos. Pero bueno, es una presentación que he encontrado en el Slide Share de un indio que se llama Pranjal Joshi o Joshi, ¿vale? Que es una persona que pertenece al International Institute of Hotel Management, debe ser gente que hace alguna presentación de whisky, y ha hecho esta extracción de la ley americana, ¿vale? Entonces, yo creo que era un vídeo importante porque hay muchísima dispersión al respecto de esto, y como veis es que no es para tanto, ¿vale? Otro tema otro tema muy distinto es en el que no voy a entrar, eso ya lo dejo a los profesionales, a los expertos, a los geeks, en cómo se hace cada uno de estos whiskies, porque hay cada destilería, bla, bla, bla. Luego está el whisky de Tennessee también, que es una subvariante del whisky americano, pero en esencia esto es lo que hay.
Así que nada, os dejo enlaces ahí abajo interesantes por si queréis investigar un poquito más, pero esto es lo que hay en cuanto a Scotch y American. Y el resto de cada país, pues Irlanda a lo mejor hubiera merecido la pena un poco, es que bah, no me voy a meter con ello, porque yo creo que es parecido al escocés. Y nada, poco más. Nos vemos en otro vídeo hablando de whisky. Espero que hayas aprendido algo, que te haya gustado. Recuerda que el alcohol, a pesar de que esto es agua, es una toxina que altera nuestro estado de conciencia, así que bebe con moderación, por favor, responsablemente. No conduzcas ni hagas tonterías cuando hayas bebido. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky. Un abrazo, chao, saludos hasta todos. Un saludo y hasta pronto.